Bien, bueno, ¿se acuerdan en uno de los delirios pasados, la clase pasada, que yo sostenía que en vez de un jinete con arriba del corcel y con la espada y todo, tenía que haber un cloroplasto arriba de los monumentos? Bueno, un exalumno que figura en el Facebook como Lucas Bonsai, que se dedica a hacer bonsai, obviamente, me mandó esta imagen de acá de la Plaza del Centro. Truncó el obelisco y puso una célula vegetal ahí arriba. Imagínense la cara de la gente que cruza la plaza y ve eso, pero la verdad que sería lo mejor que puede hacer un intendente sensato. Y después, bueno, tenemos para elegir entre ese modelo u otro que tiene cloroplasto acá. Este era otro, por ahí precisamos un monumento más ancho, pero bueno, en este ya aparece el cloroplasto en sí. Pero sería lo que tiene que estar ahí en realidad. No puede ser que no sepamos esto, que es lo que mantiene toda la vida en el planeta. Es increíble. Esperen que les quiero mostrar otra imagen. Esto no sé si lo habrán visto alguna vez, qué sé yo, en alguna revista o algo, pero eso que estamos viendo ahí son un grupo de células, ¿sí? Cada uno de esos ladrillitos envueltos por esa pared blanca son células, y esta que está acá, ahí abajo, lo que está sucediendo es que se está dividiendo. O sea, su material genético, todos sus cromosomas se duplicaron. Esto nos está pasando en este preciso momento que me están escuchando a mí, nos está pasando a todos nosotros. Sobre todo nos está pasando en las células que forman la piel. Eso sucede permanentemente. O sea, en la base de la piel se están dividiendo nuestras células así, empujando a las células viejas hacia arriba, y la piel se nos va descamando permanentemente y se nos va renovando permanentemente mediante este proceso. Y este mismo proceso de división es lo que mantiene la vida y lo que ocurre permanentemente en un meristema. ¿Sí? Ahí esa célula parece que ya se formaron los dos núcleos y está por formarse otra nueva. Y fíjense, esta que está acá, acaban de migrar los dos nuevos juegos de cromosomas hacia los polos, y esta célula sería la misma que vimos recién en un estadio siguiente, donde ya se está formando una lámina media, ahí, que va a permitir que aparezcan dos nuevas células. Piensen ustedes que cada una de nuestras células tiene toda la información para fabricar un humano exactamente igual a nosotros. Y cada vez que una célula nuestra se divide, cada vez que se divide una célula nuestra, tiene que copiar esa información, la tiene que duplicar para que cada célula hija reciba exactamente esa información. Sería como que nos sienten en un escritorio y nos hagan copiar un libro enorme de grande una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y nunca le erremos ni en una coma, porque si le erramos en una coma vamos a tener problemas, como por ejemplo un tumor. Un tumor es justamente cuando a veces en una de estas divisiones hay una falla, ¿sí? Este proceso milagroso sucede permanentemente, sin fallas y sin nadie, ninguna criatura inteligente que lo esté controlando. Si esto no es magia, la verdad que no sé qué es. Y a veces nos sorprendemos porque alguien saca qué sé yo, un pollo adentro de una galera, una cosa por el estilo. Pero bueno, esperen que ahora vamos a lo nuestro. Hoy cuando llegamos a esta imagen, la pasé de largo. Sí, la pasé de largo porque está en francés y la verdad que no domino el francés. Así que hice un cursito rápido de francés en estos 10 minutos para poder explicarles lo que estamos viendo acá. Otra vez lo mismo, el meristema apical del tallo, que es el que va a fabricar todo el tallo, el meristema apical de la raíz, que es el que va a fabricar todo el sistema de raíces de una planta. ¿Sí? Todo esto que están viendo acá lo fabricó esa puntita, y todo lo que están viendo acá lo fabricó esa puntita. Ahora resulta que acá habla de meristema lateral también. Ven acá arriba, dice meristema apical, que es lo que estuvimos viendo hasta recién. Las dos puntitas, la raíz y el tallo, uno crece para arriba, el otro para abajo. Y después ya empieza a nombrar otros meristemas. Ahora, para ahondar un poquito más en la terminología, vamos a decir que un meristema es un tejido. Un tejido es un grupo de células con igual estructura y función. Por ejemplo, la piel es un tejido, la sangre es un tejido, ¿sí? Una hoja es un tejido. Entonces, un montón de células haciendo más o menos lo mismo constituyen un tejido. Y un meristema
es un tejido que su función o su característica es dividirse permanentemente durante toda la vida. No sabe para qué, pero se divide permanentemente. Por lo tanto, las células que forman un meristema tienen una característica que se llama totipotencialidad. Eso significa que esas células, como están siempre en ese estado meristemático, pueden hacer ellas lo que quieran, cuando quieran. Vieron que ahora está de moda hace un tiempo el tema de las células de los cordones umbilicales, de mantenerlas, ¿sí? Esas células tienen esa característica, la totipotencialidad. Entonces, si yo mantengo ese grupo de células del día que nací, mi cordón umbilical tuvo un destino mucho más incierto, pero ahora está de moda venderle a unos servicios que lo congelan, etcétera, etcétera. Dentro de 40 años toman una célula de mi cordón umbilical y la podrían hacer multiplicar para, por ejemplo, fabricar algo que me esté faltando a mí 40 años más tarde, ¿sí? Porque esas células mantienen esa característica. Entonces, los meristemas se diferencian de los demás tejidos por mantener esa característica toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo, a partir de un meristema, podría fabricar casi cualquier cosa que yo quiera de una planta, ¿sí? Y lo hacen ellos permanentemente a medida que lo necesitan. Y ven que acá empiezan a aparecer otras palabras, meristemo lateral, y dice que están en las periferias, por ejemplo, las raíces y los tallos, y son los responsables del crecimiento de los entrenudos, del corcho, del cambium vascular, y ahora vamos a ver qué son todas esas cosas. Hoy habíamos visto en la primera imagen, no sé si se acuerdan, que decían meristemas primarios, que eran este y este, ¿sí? Una lechuga tiene meristemas primarios, va a ser toda la soja y toda la raíz de la lechuga. Ahora, un árbol, no sé, un cerezo, un fresno, un olmo, un eucalipto, tiene los meristemas primarios, que le van a hacer crecer en alto y en profundidad, pero también tiene meristemas secundarios, que son los que van a provocar su crecimiento en diámetro. Y ellos son el cambium y el felógeno. Nosotros nos vamos a concentrar en el primero, en el cambium, porque el felógeno, lo único, bueno, no es lo único, porque pobrecito, lo que hace es fabricar la corteza, ¿sí? Que un árbol sin corteza moriría, por ejemplo, por la radiación solar o ante una helada no demasiado fuerte. Si no tiene una buena capa de corteza, se morirían congelados los tejidos, o ante un incendio, por ejemplo, si un incendio es lo suficientemente breve, esa capa aislante que forma la corteza evita que se mueran los tejidos vitales que están por debajo de ella. Pero no nos sirve mucho a nosotros para manejarlo. Sin embargo, sobre este otro, sobre el cambium, sí vamos a poder hacer un montón de cosas y manejarlo a nuestro antojo. Entonces, volviendo a esto, el cambium es un meristema secundario, ¿sí? A diferencia del primario, que es el del tallo y el de la raíz. Este es secundario porque lo fabricó el meristema primario, ¿sí? Él no apareció de la nada, sino que lo fabricó este. Y acá, como dice la imagen, dice situado más internamente, produce nuevos vasos conductores. Este tejido, cambium, también es un tejido meristemático, o sea que se mantiene en activa y plena división durante toda la vida de la planta, y es el que más vamos a manejar nosotros. Este es el responsable del crecimiento en diámetro de un árbol. Para que se dé una idea, ya vieron con las imágenes que estuvimos viendo el tamaño que tiene una célula, muy pequeñito. Pues el cambium es un tejido que tiene un espesor de 2 a 8 o 10 células, no más. Ese tejido es el responsable, por ejemplo, de un tronco de varias toneladas. Bien, acá estamos viendo el corte de un tallo, ¿sí? Esto es como si yo agarro un tallo, lo corto y miro en lo que corté. Esto que están viendo acá, esta banda de células de acá arriba, sería la corteza. Esta rayita que ven acá es el cambium. Ven que es una capita de 4 células en este caso, ¿sí? Que cuando se dividan, hacia afuera van a dar un tipo de células y hacia adentro otro tipo de células.
Acá hay otra imagen, ven el cambium, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 células de espesor, no más. O sea, prácticamente pasa desapercibido dentro de lo que es la estructura de una planta. Ahora, ese tejido, el cambium, es el que va a hacer que un árbol crezca en diámetro. Y ese tejido es el que va a permitir que una herida cicatrice, y ese tejido es el que va a permitir que de un gajito aparezcan nuevas raíces. Ese tejido va a ser el que, a partir de un corte bien o mal hecho, se emitan nuevos tallos, ¿sí? Todo va a salir de ahí. Ahora vamos a ver dónde está ubicado él y por qué la importancia. Esta es una imagen muy esquemática. Esta banda que están viendo ahí, en verde, representaría las células del cambium. Eso es una célula entera, eso es una célula que se está dividiendo, esta es otra que se está dividiendo, una hacia afuera, otra hacia adentro, esta es otra que se está dividiendo, una para allá y otra para acá, y así. Ahora, la célula hija del cambium que quede hacia afuera de la planta, esto sería el exterior de la planta y esto el interior. La que se divide hacia afuera va a dar un tipo de células de un tipo de tejido que se llama floema. Y la que quede hacia adentro va a formar otro tipo de tejido que se llama xilema. Cambium, floema y xilema son tres palabritas que tenemos que aprender porque son, digamos, lo que explica casi en totalidad la vida de una planta leñosa. Para que ustedes se den una idea, el xilema es el tejido que lleva el agua desde las raíces hacia las hojas, mientras que el floema es el tejido que lleva los azúcares, hormonas, aminoácidos y demás sustancias que se fabricaron en las hojas hacia los órganos que no la fabrican, el mismo tronco, las raíces. Ustedes piensan que si las raíces están explorando el suelo, necesitan, por supuesto, un aporte permanente de nutrientes, y ellos van a venir por el floema, porque bajo tierra no pueden hacer fotosíntesis las raíces. Si lo pensamos así, podríamos decir que un árbol es un organismo simbionte entre una copa y una raíz. La raíz le provee los minerales y el agua que necesita el árbol, mientras que las hojas proveen los azúcares y los aminoácidos a las partes que no pueden hacer fotosíntesis. Acá hay otro esquemita, un poco más simple. Esto sería un anillo de células, esto sería el tronco, ¿sí? Acá estaría la médula del tronco y por acá afuera la corteza. Este anillo está representando el cambium. Las células se dividen así para mantener la longitud del anillo y así para dar células hacia adentro que van a formar xilema y células hacia afuera que van a formar floema. La división de este anillito de células es lo que va a originar un tronco del tamaño que ustedes quieran. Los árboles más gigantescos del mundo se formaron por la acción de ese tejido durante cientos o miles de años. Hay árboles que tienen alrededor de 4.500, 4.600 años. Bien, bueno, ahí tenemos un esquema muy esquemático, pero bastante lindo el dibujito, de un tronco con estos tejidos que estamos hablando hasta recién. ¿Ven que dice cambium vascular? Y ven que está representado como una delgadísima tirita. Está hecho en cierta escala para que nos demos cuenta que ese tejido es apenitas un tejido de unas 8, 6, 4, 2 células de espesor. Ese tejido recorre todo el árbol de punta a punta, como si fuera un cilindro, ven que va ahí, por debajo de la corteza de punta a punta. Y la división permanente de células hacia adentro y hacia afuera van a ir formando el tronco. Hacia adentro van a formar el xilema y hacia afuera el floema, ¿ven? El floema es esto que está representado acá en verde, y el xilema es todo esto blanco. Cada uno de los anillos de crecimiento, ven que ahí sería 1, 2, 3, 4 años, tendría esta la rama, es fruto de la acción de este tejido. Cuando llega el otoño, o antes del invierno, este tejido deja de dividirse y se paraliza. Y se estaciona hasta que llegue la primavera. Cuando arranca la primavera, el tejido ese empieza otra vez a dividirse, ¿sí? Alejándose de donde estaba y fabricando un nuevo anillo de crecimiento.
Entonces así, si nosotros contamos las veces donde se paró el cambium, contamos los años que tiene la rama. Esto lo habrán escuchado un montón de veces. Esto sería lo mismo visto como si fuera un tronco hecho una autopsia. La corteza, el floema, que es el tejido que va a llevar los azúcares y nutrientes desde las hojas hacia las raíces y al mismo tronco. El cambium, ve que están representados casi como transparente ahí, a ver si ahí amplío un poco. Ven que a través del cambium estamos viendo lo que hay detrás. Esto para que nos demos una idea que es una capita, pero insignificante, y sin embargo esto es lo que fabricó todo el tronco este que están viendo ahí adentro. Entonces, otra vez, esto cuando se divida, hacia adentro da una célula y hacia afuera da otra. La que cae para afuera va a pasar a formar parte del floema, la que cae para adentro del xilema. Otra vez, el xilema es el tejido de conducción muerto que lleva el agua y las sales hacia arriba, mientras que el floema es un tejido vivo que lleva los azúcares, los aminoácidos y las hormonas hacia abajo. Y justamente, supongo yo, que se puede dar el lujo de que un tejido sea muerto y el otro vivo, porque el muerto solamente necesita de las leyes de la física para que suba el agua, mientras que el vivo va a tener que mandar su solución de nutrientes a veces en contra o a favor de la gravedad, o va a tener que hacer cosas que van a ir en contra de las leyes de la física. Entonces se necesita que sea un tejido vivo para poder bombear todas esas sustancias a donde quiera, y no a donde la física se lo ordene. Bueno, ahí tenemos el mismo, un poquito más ampliado, ¿sí? Entonces otra vez, la corteza, el floema, el cambium y el xilema con los distintos anillos de crecimiento. Ahora miren esta imagen y a ver si les pasó alguna vez o han visto que le pase a alguien. Si esto es la base de un árbol, relativamente joven, y esta corteza no tiene el suficiente espesor, simplemente porque es joven, si yo vengo con una bordeadora, lo primero que hago es romper la corteza, y lo primero que me encuentro es el floema, o sea, el tejido que va a nutrir las raíces. Si yo le doy toda la vuelta con la bordeadora, destruyo todo el floema. Entonces las raíces que estén bajo tierra van a vivir de las sustancias y las reservas que tengan acumuladas hasta que las agoten, porque como yo rompí el floema, no le va a llegar el suministro de nutrientes desde las hojas. Una vez que se agoten las reservas que tenían las raíces, lo que va a pasar es que esas raíces se van a morir y ese árbol se va a secar, justamente porque lo liquidamos con una bordeadora. O, no sé, atamos un perro con una cadena y el perro da la vuelta y termina destruyéndolo, ¿sí? Entonces es importante saber eso. De ahí para adentro, todo el tronco es madera muerta. Así que ya para interferir el ascenso de agua, tendríamos que hacer un daño bastante importante. Y así como yo les había dicho la otra vez que las heridas de poda no producen la muerte inmediata del árbol, sino que puede tardar 2, 3, 4, 10 años, esto también, hoy hice el daño con la bordeadora y si el árbol tenía suficiente reserva, tal vez se muera dentro de un año. Entonces nunca podemos asociar causa-efecto y nunca podemos encontrar al culpable casi de estas operaciones, ¿sí? Este sería otro esquemita, ¿ven? Esto sería el centro de un árbol, el tronco muerto hasta acá, el cambium, que hacia adentro fabricó la madera, hacia afuera fabricó el floema y la corteza. Y acá hay dos palabras nuevas, ¿ven? Que dice duramen y albura. No sé si han cortado alguna vez un tronco, lo han visto, que tiene un centro más oscuro y un anillo exterior más blanco. Pues el anillo exterior más blanco es lo que se llama albura y es el xilema activo, por ahí está subiendo agua. Mientras que el duramen, que es el centro, es xilema que ya no está activo. Los dos están muertos, los dos tejidos. Pero el del centro no solo está muerto, sino que está inactivo y sus células han sido impregnadas y taponadas con sustancias como lignina, taninos y todo tipo de sustancias que lo hacen más difícil de ser digerido, o en otros términos, podrido, por los hongos que yo le había mostrado en la primera clase que pudren la madera, ¿sí? De acuerdo a las sustancias que impregnen eso, va a ser el grado de resistencia que tenga. Ahora, si vemos esta imagen, este esquema, para yo poder ver esto en la realidad, necesito con una sierra cortar un tronco transversalmente. Entonces, fíjense que si yo corto un tronco transversalmente,
estoy dejando expuesto al aire el duramen, la albura, todos tejidos muertos que no tienen ninguna capacidad de cicatrización, expuestos a que aterricen sobre él las esporas de los hongos que van a terminar pudriendo la planta por dentro. Por eso, en este curso vamos a aprender que jamás de los jamases debe practicarse este tipo de corte. Nunca tenemos que hacer cortes transversales en un tronco, a menos que sea absolutamente imprescindible. Porque una vez que hacemos esto, está asegurada la putrefacción de ese tronco. Es inevitable. Va a tardar más o menos, depende de la especie en cuestión. Pero no hay forma de que eso no suceda. Ya vamos a ver más adelante qué ramas sí se pueden cortar sin riesgo y cuáles no. Esto es una hoja de cualquier planta en un corte. Esto que están viendo acá es la piel superior de la hoja, esta la inferior. Estos agujeritos son los estomas, por acá es donde sale el oxígeno y el vapor de agua, y por donde entra el dióxido de carbono para la fotosíntesis. Y esto que están viendo acá es lo que se llama un anillo o un haz vascular, o sea, esto está rodeado de este tejido marroncito, que son fibras que le dan la resistencia a la hoja, y por adentro va xilema y floema, ¿ven? Por acá está llegando el agua y los nutrientes minerales desde las raíces, y por acá se va a ir hacia abajo de la planta a nutrir toda la planta los azúcares que se fabricaron dentro de todas estas células. Esto es un tejido también, una hoja es un tejido. Fíjense, las hojas normalmente son de color verde, ¿verdad? Ya sabemos que son verdes porque rechazan justamente el verde, absorben todos los colores menos el verde. El verde lo rechazan, lo rebotan porque no les sirve. ¿Alguien tiene una manguera color verde en el jardín? Ahora están de moda las mangueras color verde o fabrican eso. Si uno la deja en el jardín, la deja tirada al sol en verano, cuando abre la canilla, ¿qué ocurre? Sale el agua como para pelar un chancho, por hablar así en términos académicos, ¿verdad? Y una hoja, sin embargo, es verde. Pero una hoja no llega a 60 grados ni 70 porque se moriría, serviría en su propio caldo, para seguir hablando en términos académicos. ¿Y por qué sucede eso? Sucede justamente porque el agua que llega por el xilema, cuando atraviesa estas paredes y llega a estas células, en estos espacios se evapora el agua. Al evaporarse, cada gramo de agua absorbe casi 600 calorías, y ese agua sale como vapor por estos agujeritos. Pero no como vapor de la pava, de una tetera, sino sale como vapor, como el mismo vapor que los está rodeando en este momento en el aire. Cuando decimos la humedad relativa del 60%, quiere decir que hay un 60% de agua en estado gaseoso en relación al 100% que podría haber, ¿sí? Esa evaporación permanente acá dentro de la hoja es lo que la mantiene refrigerada y va saliendo permanentemente por los estomas ese vapor de agua y agua purificada, aparte de lo que sale de acá, ¿sí? Es medio mágico también esto, ¿no? Bueno, esto es una especie de fotografía electrónica, pero coloreada mediante una computadora de una raíz. Todo esto que están viendo acá son los pelos absorbentes. Esto que están viendo ahí y lo que están viendo acá es el floema. O sea, por acá vienen a nutrir todas las células que forman la raíz, los azúcares y los aminoácidos desde las hojas. Mientras que esto que tiene acá una forma como de estrella es el xilema. O sea que el agua y nutrientes minerales, las sales minerales disueltas en el agua que son captadas por estos pelitos, van a atravesar todas estas células hasta llegar acá, y por acá van a viajar hacia las hojas. O sea, es un camino de ida, llevando agua y nutrientes minerales, y uno de vuelta, trayendo azúcares y aminoácidos para que se mantenga toda esta vida. Para que la raíz y la punta de la raíz, que era ese meristema apical, sigan explorando el suelo, buscando más agua y más nutrientes. Acá estamos viendo, esto es el interior de una hoja, esos corpúsculos verdes que ven ahí seguramente sean los cloroplastos, este anillito que están viendo acá son fibras, que son las que le dan resistencia a la hoja, estos cañitos más gorditos que están viendo acá son el xilema, son los que están trayendo el agua desde la raíz, y estos acá más chiquititos son el floema. Recuerden siempre, tejido muerto de conducción y tejido vivo de conducción. Ahora surge la pregunta, en un rabanito, una lechuga, una haba, una remolacha, no hay mayor problema.
Pero surge la pregunta, ¿cómo hace? Los árboles más altos que registrados son eucaliptos, y llegan a 130 metros de altura. Si yo tengo un tanque de agua a 130 metros de altura y tengo una canilla a 0 metros, o sea, en planta baja, yo tendría una presión de 13 kilos por centímetro cuadrado. Para que se dé una idea, la goma de un auto normal, con 28 o 30 libras, tiene 2 kilos de presión por centímetro cuadrado. Mientras que supuestamente el tronco de un árbol, que está elevando agua a 130 metros de altura, está soportando 13. O sea, 2 kilos de una goma de un auto, que cuando explota una goma sentimos que es una explosión importante, 2 kilos contra 13. Sin embargo, para inflar la goma del auto necesitamos un compresor, gastar energía para darle presión al aire. ¿Cómo diablos hará un árbol para llevar agua a 130 metros de altura por estos cañitos sin usar ningún tipo de energía? Si eso no es magia, si eso no es un milagro, porque con una bomba centrífuga de pistón o lo que sea, cualquiera sube agua a cualquier lado. Pero un árbol que logre subirla a 130 metros, y les aseguro que para subir agua a un tanque a 130 metros necesitamos una bomba de dimensiones importantes, no la vamos a subir con cualquier bombita. Sin embargo, ese milagro se da permanentemente y todo el tiempo, y esa capacidad que tenga un árbol, este cuentito es para que ustedes digan por qué estoy escuchando todos estos nombres raros y viendo estas fotos raras que parecen mentira. Es para que, otra vez, darle la importancia y venerar a estos seres que son increíbles. Que una especie llegue a 130 metros de alto, o a 5, o a 2, va a depender de su capacidad genética para poder elevar el agua hasta determinada altura. Si un eucalipto, en este caso, logra subir el agua a 130 metros, es porque tiene los mecanismos dentro de su código genético que le permiten hacer eso, siempre y cuando el ambiente se lo permita. Nosotros, por ejemplo, podemos plantar un árbol seleccionado por su genética, pero en un lugar no adecuado o no el mejor lugar, entonces en vez de llegar a los 10 metros que podría llegar, y llegará a 7, a 5 o a 4, porque el lugar no se lo deja. Por ejemplo, un suelo salino, cuando digo salino no se imagina una salina toda blanca, sino un suelo donde crecen especies, pero hay un cierto grado de salinidad en el agua del suelo, entonces esa planta no va a poder elevar agua más allá de 6 metros contra los 10 que sí podría ser en una condición óptima, porque está gastando energía en mantenerse en ese suelo salino y no va a lograr elevarla más que eso. Esos son detalles, por ejemplo, que nos van a delimitar cuál va a ser la performance o el desarrollo de determinada planta en determinado ambiente. Tenemos otra imagen también, ¿ven? De una raíz con un cilindro central, con floema y 4 tubitos de xilema. Otra aplicación de esto es que esta estructura en la raíz es de un tipo, mientras que en el tallo es completamente distinta. Y ese cambio de disposición de los tubitos que llevan los distintos fluidos de la raíz al tallo ocurre en el cuello de la planta, donde la raíz se transforma en tallo. Hay como una torsión de tejidos y es una zona anatómicamente complicada. Entonces, en lo posible, cuando plantemos un arbolito o trasplantemos una hortaliza o lo que sea, siempre tenemos que tratar que esa zona quede más elevada que el resto del terreno, en un lugar donde no se encharque, porque casi siempre por ahí es vía de entrada a otros organismos. Sin embargo, ustedes van a ver todos los frutales, todos los arbolitos plantados en un pocito que cuando llueve o riega se hace una lagunita al lado del cuello de la planta, o sea, donde la raíz se transforma en tallo. Esta sería la explicación anatómica de por qué no hay que hacer eso.